Unidad 1. Introducción a la neumática. Antecedentes históricos, aplicaciones, ventajas y desventajas sobre la neumática. La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como transmisión de la energía y hace mover mecanismos y hacerlos funcionar. La primera aplicación de la neumática son los muelles de soplado que se remontan al año 2500 antes de Cristo. Es este que tenemos aquí. Este es un muelle de soplado. Hace más de 20 siglos, un griego, Tesbios, construyó un cañón neumático que, rearmado manualmente, comprimía aire en los cilindros. Bueno, entonces lo puedo cortar. Mira el teléfono aquí. No. Al efectuar el disparo, la expansión restituía la energía almacenada, aumentando de esta forma el almacenamiento del mismo. En el siglo XIX se comenzó a utilizar el aire comprimido en herramientas como martillos neumáticos, tubos de correos, etc. Durante la construcción del túnel Mont Cenis en 1857 se utilizó una perforadora de aire comprimido que permitía alcanzar una velocidad de 2 metros diarios frente a los 60 centímetros que se obtenía con los medios tradicionales en aquel tiempo. La incorporación de la neumática en mecanismos y la automatización comienza a mediados del siglo XX. Ahora hablaré de las aplicaciones. La neumática ha supuesto una de las aportaciones más destacadas en la automatización de los procesos industriales en los últimos años. El mercado de la neumática ofrece una gran serie de elementos neumáticos adaptados a cualquier aplicación, los cuales resultan útiles para permitir realizar un trabajo físico que en ocasiones no puede ser efectuado por el hombre. Algunas de las aplicaciones de la neumática son el control de apertura y cierre de puertas en un vehículo de servicio público en conjuntos cerrados. El principio de funcionamiento consiste en accionar un cilindro con el cual, mediante la energía del aire comprimido o del aire a presión, determina mediante el movimiento lineal, permite que el desplazamiento de un resorte mecánico, el cual se estira cerrando la puerta y al recuperar su posición inicial, o sea, al contraerse, se abre. La utilización de fresas en la construcción de odontología. Esta herramienta de trabajo trabaja con la energía que suministra el aire a presión, permitiendo el movimiento rotativo para obturar. La limpieza a presión para limpiar, ya sea con sopletes o con aspiradoras. El soplete lo que hace es, mediante un cañón, expulsar aire comprimido y remover partículas de difícil acceso. Y la aspiradora es, por el contrario, absorbe el aire mediante un motor. También sirve para elevar y bajar cargas en un montacargas, que viene siendo parecido a lo que hace la puerta, el accionamiento de apertura y cierre de puertas, solo que con una fuerza mucho mayor. La bomba de acción manual, esta es muy conocida para inflar lo que vienen siendo balones o llantas pequeñas como de una bicicleta o algún otro vehículo que ocupe llantas muy pequeñas. Las ventajas son que el aire es de fácil captación y es muy abundante en la tierra.
no posee propiedades explosivas, lo cual no hay un riesgo de chispa. Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y son fáciles de regular. El trabajo con aire comprimido no daña los componentes en un circuito por efectos de golpes o de ariete. Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas que dañen los equipos de forma permanente. Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa, es energía limpia y los cambios de sentido son instantáneos. Las desventajas. En circuitos muy extensos produce pérdidas de cargas considerables. Esto quiere decir que cuando el tubo que conduce el aire es muy largo, no llega con tanta potencia a su destino final. Requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire previamente empleado. Las presiones a las que se trabaja normalmente no permiten aplicar grandes fuerzas y los altos niveles de ruido generados por la salida o la descarga del aire hacia la atmósfera. Preparación de aire comprimido. En la producción y distribución del aire comprimido intervienen el compresor, el depósito, la unidad de mantenimiento y las canalizaciones. El dispositivo encargado de generar aire comprimido es el compresor. Son motores eléctricos o de combustión, normalmente son más eléctricos, que aspiran aire de la atmósfera y lo comprimen hasta alcanzar una presión de funcionamiento requerida por la instalación. Generalmente las instalaciones neumáticas trabajan con presiones correspondientes a 4 y 8 bar. Según el tipo de movimiento del motor, los compresores neumáticos se dividen en dos categorías. Como tenemos aquí, tenemos alternativos y rotativos, de émbolos, diafragma, y por parte de los rotativos de tornillo y de paleta. El depósito o acumulado. La mayoría, si no es que todos los compresores, incluyen un depósito o tanque que actúa como acumulador. El aire que va recogiendo el compresor de la atmósfera lo va almacenando en este depósito. Los depósitos cuentan con varios dispositivos asociados: el presosato, la válvula de seguridad y el regulador. El presosato trata de un sensor de presión que conecta o desconecta el motor del compresor. Si la presión del depósito desciende, el presosato se activa, y si aumenta, pues desactiva el motor. La válvula de seguridad, en este caso, si la presión es demasiado alta por alguna falla, la válvula descarga lo que viene siendo el aire comprimido para reducir la presión dentro del depósito. Y un regulador, que es una válvula ajustable que permite controlar la presión que se envía al circuito, dejando salir más o menos aire. Cuenta con un manómetro para conocer la presión de la entrada. Unidad de mantenimiento. Antes de ser inyectado el circuito en el aire es acondicionado por la unidad de mantenimiento para proteger las válvulas y actuadores hacia el aire que se dirige. Esta preparación del aire la ejecutan los tres elementos que constan de la unidad, lo que viene siendo el filtro, el regulador de presión y un lubricador. Por último tenemos la red de distribución de aire. Este es un conjunto de conductos que distribuyen el aire comprimido a todas las instalaciones. Las conducciones principales suelen ser de tuberías metálicas, mientras que como de aluminio, y las otras 4 derivaciones finales hacia los actuadores usan tubos plásticos de polietileno o mangueras de goma.
Tipos de actuadores neumáticos y su simbología. Aquí podemos observar cómo tenemos el cilindro de doble efecto con doble amortiguación e imán, cilindro de doble efecto con doble vástago, cilindro de doble efecto con doble vástago e imán, cilindro de doble efecto con doble vástago y amortiguación, cilindro de doble efecto con doble vástago, amortiguación e imán, cilindro de impacto, actuadores rotativos neumáticos. Ahora tenemos aquí el cilindro de efecto simple, que viene siendo un cilindro que tiene un resorte que cuando el aire comprimido entra en él, lo comprime. Cuando se libera, el resorte hace que el cilindro vuelva a su posición principal. También tenemos el cilindro de simple efecto con imán, cilindro de simple efecto con resorte trasero, que viene siendo acción contraria de simple efecto, cilindro de simple efecto con resorte trasero e imán, cilindro de simple efecto con doble vástago, cilindro de simple efecto con doble vástago e imán, cilindro de doble efecto con imán, cilindro de doble efecto con doble amortiguación, cilindro de doble efecto con doble pistón o tándem, cilindro de doble efecto con doble pistón, tándem con imán. Este también es tándem, pero con amortiguación. Un tándem con amortiguación e imán. Cilindro de doble efecto acoplados. Cilindro de doble efecto con imán acoplados. De doble efecto con amortiguación acoplados. Igual de doble efecto con amortiguación e imán acoplados. Y el cilindro sin vástago de doble efecto. Ahora tenemos los tipos de válvulas neumáticas y su simbología. Esta es una válvula de 2 posiciones de trabajo, válvula con 3 posiciones, válvula de 2 vías y 2 posiciones, mando manual genérico, mando manual a botón, mando manual a palanca, un regulador de caudal unidireccional, regulador de caudal bidireccional, válvula de escape rápido con escape roscado, válvula de escape rápido con silenciador incorporado, una válvula selectora que viene siendo la función lógica O, una válvula de simultaneidad, función lógica Y, un temporizador neumático de 10 segundos, temporizador neumático de 30 segundos, un generador de impulso único, comando bimanual de seguridad, contador de pulsos neumáticos, indicador de presión neumática, una válvula de no retorno o de retención, limitador de presión unidireccional, válvula 2 de 2 con mando neumático y retorno a resorte, presosato regulable, silenciador de escape con regulación de caudal, separador con drenaje manual y silenciador de escape, y un filtro de partículas. Ahora tenemos lo que vienen siendo los circuitos básicos de control neumático. En la primera imagen tenemos un mando directo de cilindro de simple efecto con válvula monoestable de comando manual con pulsador. En la segunda, un mando directo de un cilindro de simple efecto con válvula biestable de comando manual de palanca. Ahora, en la siguiente imagen, que viene siendo esta, tenemos un mando directo de un cilindro de doble efecto con válvula monoestable de comando manual a palanca. En la de abajo tenemos un mando directo de un cilindro de doble efecto con válvula biestable de comando manual a palanca. En la siguiente, un mando indirecto de un cilindro de simple efecto con una válvula monoestable mandada por una señal neumática proveniente de una válvula 3 medios accionada manualmente. Siguiente tenemos un mando directo de un cilindro de simple efecto con una válvula biestable mandada por 2 señales neumáticas provenientes de sendas de válvulas 3 medios de comando manual.
En la siguiente tenemos un mando indirecto de un cilindro de doble efecto con una válvula monoestable gobernada por una señal neumática proveniente de una válvula 3 medios accionada manualmente. Y en la última tenemos un mando indirecto de un cilindro de doble efecto con una válvula biestable mandada por señales neumáticas provenientes de dos válvulas 3 medios accionadas por un pulsador. Ahora tenemos el 1.6 que viene siendo cálculo de selección de equipos neumáticos. La relación de compresión R es la relación entre la presión en la zona de compresión P2 y la presión en la zona de succión P1, P1 entre P2. Cuando es necesario alcanzar una presión muy alta, se utilizan compresiones multietapas. En algunos casos, entre las etapas de compresión se instalan dispositivos enfriadores para evacuar el calor que generan en el proceso de compresión. Las etapas de compresión adicionales se necesitan también para reducir temperatura y reducir temperatura en cada etapa. Reducir la temperatura en la entrada en la etapa de compresión para reducir una presión necesaria y alcanzar el factor de compresión necesario. También se deben cumplir las limitaciones en lo que se refiere a la presión diferencial y el factor de compresión de distintos tipos de compresores, en particular con las limitaciones de carga axial. En caso de los compresores centrífugos, la tensión máxima de la varilla del pistón es el caso de los compresores alternativos, la carga axial de los compresores de tornillo. También hay que reducir el consumo de la energía que se gasta en la compresión por el propulsor del compresor. Para este fin se utilizan enfriadores intermedios entre las etapas que ayudan a mantener los valores de temperatura en un límite seguro. El número de las etapas de compresión dependen de la relación de compresión. Asimismo, el número de las etapas depende de la temperatura de la zona de compresión y el régimen de funcionamiento. Aquí abajo tenemos un ejemplo de la determinación del número de etapas de compresión. Tenemos valor de R y número de etapas. De 1 a 3 es de una etapa, de 3 a 5 es de una o a veces dos etapas, de 5 a 7 es de dos o hasta de dos etapas, a veces puede ser solo de una, de 7 a 10 es de dos etapas, de 15 a 10 es de dos, incluso puede ser una, y más de 15 es de tres etapas. La comparación de compresión de una etapa y dos etapas se utilizan para la compresión del mismo bajo condiciones, las mismas condiciones iguales, mismo caudal, gas y presión. Aquí tenemos que la temperatura de la compresión de una etapa es superior, de dos etapas es inferior. La inversión inicial de una etapa es inferior, de dos etapas es superior. Y la complejidad del sistema en general de una etapa es inferior y de dos etapas es superior. Como en el caso de muchas otras soluciones en ingeniería, hay que encontrar un balance en las inversiones originales de los gastos de operación y los gastos de mantenimiento técnico. En primer lugar, es necesario calcular el caudal del aire consumido, Q en litros por minuto. El siguiente parámetro para calcular es el caudal de la compresión A en litros por minuto. Aquí tenemos otra tabla que dice el diseño de un equipo de compresión, equipos de compresión semiprofesionales. Tenemos que nuestra B es de 1.7, H0.55, equipos de compresión profesionales 1.5, 0.65, equipos de compresión sobrecargados 1.3, 0.75 y compresores rotativos 1.1. El tercer punto es
La selección del compresor para el volumen del receptor en litros. Los fabricantes de compresores recomiendan que el volumen receptor se encuentre dentro del siguiente rango: A, V, que viene siendo el volumen del receptor, es igual a 1/2 entre 1/8 por A. Un receptor correspondiente seleccionado y volumen grande contribuye a la compensación y la nivelación de presión, haciendo un sistema neumático más flexible ante las cargas. 4. Básicamente, la presión creada por un compresor debe estar por encima de la presión o de consumidores de aire comprimido. Todos los compresores comprimen el aire hasta la presión operativa máxima, Pmax, y se desconectan. El punto 5 dice: además es necesario determinar el uso del compresor, es decir, para qué se utilizará. El siguiente punto dice que las características del compresor, sobre todo la potencia, también están influidas por una serie de factores: la altura sobre el nivel del mar, la temperatura del medio ambiente y la presión atmosférica. Aquí tenemos el tipo de motor: reducción de potencia en porcentaje de cada 100 metros, reducción de potencia en porcentaje de cada 10 grados centígrados de crecimiento. Atmosférica, 12 en el porcentaje de cada 1000 metros y 3.6 de cada 10 grados de crecimiento, con sobrealimentación 8 y 5.4. El algoritmo de selección de compresores por caudal y presión tenemos aquí un esquema de la selección de un compresor. Dice aquí el tipo de compresor y las características máximas. Para alternativos tenemos un caudal de 2 a 5 metros cúbicos por minuto, un PN de 0.3 a 200 millas náuticas por sobre metro cuadrado, una N de 60 a 1000 revoluciones por minuto, una NM máxima de 5500 kilowatts. Rotativos tenemos una Q de 0.5 a 300 metros cúbicos sobre minuto, un PN de 0.3 a 1.5, una N de 300 a 3000, una NM máxima de 1100. Eso es para los rotativos. Para los centrífugos tenemos una Q de 10 a 2000, un PN de 0.2 a 1.1, una N de 1500 a 10000 y una N de 4400. Para los axiales tenemos una Q de 100 a 20000, una PN de 0.2 a 0.6, una N de 2500 a 20000 y una N de 4400 kilowatts. Ahora tenemos la generación de aplicación de vacío. Los generadores de vacío establecen el vacío necesario para procesar de generadores de vacío neumáticos. El vacío se genera neumáticamente o bien eléctricamente. Los generadores de vacíos neumáticos son eyectores, unidad de bomba con eyector de monitorización y regularización, generadores de vacío eléctricos, bombas, soplantes, pulación. El vacío se genera neumáticamente o bien eléctricamente. Sus aplicaciones son que el sistema integral sistemas de integrar una generación de piezas móviles sometidas a desgastes y averías, solo que son ruidosos, ocupan un volumen considerable y desprenden mucho calor. Y estas son las fuentes de información, y es todo por esta presentación.